Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, en el horario en el que se encuentren. Espero que estén excelente. Habla maestro Fernando Telles, inglés. El día de hoy vamos a dar una lección que de hecho está dividida en dos. Es will y going to. En esta semana vamos a dar lo que vendría siendo el will. La siguiente semana llegaría a ser going to, que igual nos vamos a enterar que son muy similares, solo que cambia un poco su estructura y un poquito el significado, pero ambas terminarían a expresar lo mismo. Entonces, pues comenzamos. ¿Qué expresa will? Se usa para expresar una promesa, una predicción o algo que se quiera hacer en el futuro. Si bien podemos usar will y going to para expresar futuro usando ambos, podemos dar a entender lo mismo, pero en su estructura no es la misma. Esto lo vamos a lo vamos a analizar cuando por fin veamos también el going to junto con el will, que repito, será la siguiente semana ya con más tiempo y antelación. Entonces, nos vamos a pasar directamente a cómo hacer oraciones positivas. A mí me gusta expresar mucho esto en fórmulas. Entonces dice aquí, fórmula para hacer oraciones positivas con will. Entonces, aquí tenemos varios elementos. El primero es un sujeto. Después vendría a ser el will, que es el auxiliar que nosotros estamos usando. Un verbo en su forma base. ¿Qué es un verbo en su forma base? En español son los que terminan en ar, ir. Comer, jugar, brincar, saltar, etc. Entonces en inglés también existen. No son en pasado, no son con ing, no son en pasado participio, no. Son en presente. Así se le llama a estos verbos. Verbo en forma base viene a ser el infinitivo o el presente, llamado coloquialmente. Después de esto, en color verde nos vamos a encontrar un complemento. Un complemento es simplemente lo que nosotros queramos agregar a la oración. Aquí no hay ninguna regla, sino que simplemente puede ser en el parque, en la playa, en el hotel, en casa. Normalmente son lugares, pero ya veremos en los ejemplos que puede variar. Entonces es dependiendo qué tanta crema le quieras poner a tus tacos. Entonces, comenzamos. Aquí viene de color rojo volando. Los sujetos pueden ser los siguientes. I, que significa yo. You significa tú. He significa él. She significa ella. It significa eso, que normalmente hace referencia tanto a objetos como animales. Entonces, en una oración podemos usar de objeto, no sé, the dog, el perro. We, que significa nosotros, y they significa ellos. Aquí tenemos. Entonces, la siguiente parte de la estructura, después del sujeto, vendría a ser el will. Y luego aquí tenemos una pequeña descripción del will. El will será la siguiente parte agregada a la oración. El will es el que lo va a convertir a futuro. Entonces, seguimos. Después, un verbo en su forma base, que aquí entre paréntesis especifico que es presente. No en pasado participio, no con ing. Teacher, ¿qué es pasado participio? No nos metemos en problemas, todavía no nos toca verlo. Pero sí vamos a ver los ing la siguiente semana. Entonces, aquí tenemos un ejemplo introductorio para ver y analizar. De hecho, tiene los mismos colores. El sujeto está en rojo, el will está como en un tipo de morado, el verbo está en amarillo y el complemento es en color verde. Entonces diría I, yo, will, que es el que convierte a futuro, travel, travel es viajar. Y si está junto con will, sería en futuro, viajaré, ya conjugado con yo. Y la última parte, to Canada. I will travel to Canada. Yo viajaré a Canadá. No es yo voy a viajar a Canadá, no, eso lo vamos a ver hasta la siguiente semana. Expresa yo viajaré a Canadá. Como vemos normalmente al final del verbo es cuando está acentuado. Eso es lo que provoca el will.
Entonces, volvemos a lo mismo. Más ejemplos. She will go to the school. Ella irá a la escuela. Entonces, en un principio tenemos el sujeto, el will para expresar que está en futuro, el go, que es el verbo en presente, y to the school es el complemento. Ella irá a la escuela. Siguiente. You will eat in the house. Tú comerás en la casa. You es el sujeto, will eat, comerá. In the house es el complemento, en la casa. You will eat in the house, tú comerás en la casa. It will rain all day. It es de eso. Como vemos aquí está en otro color. En este caso hablamos del cielo como objeto. Will rain, lloverá. All day, todo el día. Lloverá todo el día. Siguiente, we will buy a new car, que traducido en español significa nosotros compraremos un carro. We es nosotros, will buy, compraremos, ya conjugado en futuro. A new car es un complemento, un carro nuevo. They will walk in the park. Ellos caminarán en el parque. They es ellos, will walk, caminarán ya conjugado en futuro. Y ahora como complemento tenemos in the park, en el parque. Ellos caminarán en el parque. They will walk in the park. Aquí tenemos un pequeño apartado donde dice que es el complemento para hacer refuerzo. Dice que es el resto de la oración, lugar, contexto en general. Y para este no hay una regla específica. Normalmente son, por ejemplo, aquí dice a new car, un carro nuevo, all day, todo el día. In the house, en la casa, to the school, hacia la escuela, etcétera. Entonces no hay una regla general, sino depende de nosotros lo que queramos expresar o comunicar. Después de ver todos estos ejemplos, vamos a pasarnos a las oraciones negativas. Continuamos con el will. Recuerden que esta semana vamos a ver simplemente el will nada más, expresar futuro. Entonces es muy sencilla y es muy similar. Aquí necesitamos un sujeto. Aquí la única cosa que va a cambiar en esta fórmula es que vamos a agregar una cosa nueva, que es el not, que simplemente significa no. Entonces es sujeto, will not, para decir que no, pero en futuro, el verbo en su forma base y un complemento. Como vemos, tenemos los mismos elementos, solo vamos a agregar not a la fórmula para hacerla negativa. ¿Ok? Excelente. Continuamos, leemos. Es un caso muy similar al hacer oraciones positivas. Solo agregamos el not, color morado, para poder hacer que las oraciones sean negativas en lugar de positivas. Si quitamos el not, se cuenta que si no existiera, pues fuera una positiva. Pero cuando existe el not, vamos a ver que es negativa. Entonces, Fernando, que hace sustitución al sujeto he, de él, entonces sería Fernando will not do the homework. Fernando no hará la tarea. Fernando el sujeto will not do, no hará the homework, la tarea. I will not work on weekends. Yo no trabajaré en fines de semana. I es el sujeto, aquí está en color rojo. Will not work, trabajaré, ya conjugado en futuro. On weekends, los fines de semana. Siguiente, Adriana. Adriana es sustituto de she. ¿Por qué? Porque es mujer. Adriana, que es el sujeto, will not play, jugará, no jugará. Acuérdense que aquí está el not. Entonces sería Adriana no jugará. Y el complemento football tomorrow. Adriana no jugará fútbol mañana. Como último ejemplo tenemos Carla will not study for the exam. Carla no estudiará para el examen. Carla es el sujeto que es una she, una mujer, una ella. Will not study, no estudiará, ya conjugado en futuro. Y for the exam es el complemento para el examen. Aquí tenemos más ejemplos aún. I will not pay the ticket. Yo no pagaré el boleto. Puede ser de cine, puede ser de alguna función, de X o Y, puede ser de varias cosas.
Yo, will not pay, pagaré, no pagaré. The ticket, el boleto. Siguiente, you will not go to the church. You will not go to the church. Tú no irás a la iglesia. You es tú, will not go es no irás, ya convertido a futuro. Y to the church es a la iglesia. Church significa iglesia. To the church, hacia la iglesia. Siguiendo, he will not listen to music. He es él. Will not listen, no escuchará. To music, música. Entonces, traducido, él no escuchará música. He will not listen to music. She will not check Facebook. Ella no checará Facebook. She es ella. Will not check, no checará. Facebook es el complemento que en este caso, pues yo creo que todos los conocemos. Facebook. We will not copy in the exam. Nosotros no copiaremos en el examen. We es el sujeto. Will not copy. No copiaremos. Ya conjugado al futuro. No copiaremos, perdón. In the exam, complemento en el examen. Nosotros no copiaremos en el examen. They will not pass the test. Ellos no pasarán la prueba. They es ellos. Will not pass. No pasarán. The test, la prueba. Es muy similar a un examen. The test puede ser sinónimo de examen. Entonces aquí volvemos a tener la fórmula de nuevo, que es sujeto más will not, más un verbo en su forma base y al final un complemento para poder formar oraciones y ya estaríamos prácticamente hablando inglés, creando oraciones. Y así es con todos. Las positivas, las negativas y ahorita nos faltan por último, las preguntas. Aquí tenemos las preguntas. Preguntas en futuro con will. Podemos observar esta fórmula y leemos esto de aquí. En este caso, la manera que comenzaremos será al revés. Con el will, después de eso seguirá el sujeto en forma base, el verbo en forma base, perdón, y al final un complemento. Prácticamente es el mismo patrón, solo que comenzaremos primero con el will y luego con el sujeto y todo lo demás queda igual. De aquí viene mucho la expresión o lo que se conoce como que el inglés se habla al revés. Bueno, no es que se hable al revés, solo en este cierto tipo de cosas, que en lugar de empezar con un sujeto, como por ejemplo yo, ahora vamos a empezar al revés. Cuando solo esto va a pasar cuando sean preguntas. ¿Por qué? Porque así nos dicta la regla, para distinguir qué es una pregunta. Entonces, ponemos primero will, aquí está, y luego el sujeto you, después el verbo en su forma base, que en este caso nos tocó visit, y complemento, your uncle, y jamás debemos olvidar el signo de pregunta, el question mark. Entonces, will you visit your uncle? ¿Visitarás a tu tío? Siguiente. Will your mother sew my shirt? ¿Tu mamá coserá mi camiseta? Will your mother, tu mamá, sew es el verbo coser con hilo y aguja y my shirt, mi camiseta es el complemento. Entonces, siguiendo esto, will he be a student? Él será un estudiante. Will he be a student? Él será un estudiante. Y siguiendo, will Fernando give the class? Fernando dará la clase. Give es dar. The class, la clase. Y tampoco jamás hay que olvidar el signo de pregunta. Ahora. Siguiendo, hay una disculpa. Siguiendo con esto, hay maneras como, esta es una pregunta, tenemos dos maneras de contestar. Puede ser con sí y con no. Will you visit your uncle? ¿Visitarás a tu tío? Supongamos que alguien me está haciendo esta pregunta.
Tenemos dos maneras de responder, es con sí y con no. Entonces yo diré sí, yo visitaré my uncle. Aquí están mencionando your, pero están haciendo referencia a mí, entonces tengo que decir que es mi tío. Yes, I will visit my uncle. Sí, yo visitaré a mi tío. ¿O no? I will not visit my uncle. No, yo no visitaré a mi tío. Siguiendo con la otra pregunta. Dice, will your mother sew my shirt? ¿Tu mamá coserá mi camiseta? Aquí de nuevo tenemos las respuestas sí y no. Entonces, de manera positiva vamos a contestar con la fórmula positiva. Yes, estamos hablando de mi mother, entonces es una ella. Yes, she will sew my shirt. Esta palabrita aquí se pronuncia sew, que es coser. Yes, she will sew my shirt. Sí, ella coserá mi camiseta. O no, she will not sew my shirt. No, ella no coserá mi camiseta. Pasando con los demás ejemplos. Déjenme borro aquí poquito. Lo quería hacer un poco más interactivo. Ok, seguimos. Will he be a student? ¿Él será un estudiante? Siempre va a ser de sí o no. Yes, no. Entonces, yes. ¿De quién estamos hablando? De he. He will be, usamos el mismo verbo, a student. Sí, él será un estudiante. ¿O no? He will not be a student. Ay, perdón, student. No, él no será un estudiante. Por último, tenemos este ejemplo y lo vamos a contestar. Will Fernando give the class? ¿Fernando dará la clase? Pues de hecho la estoy dando ahorita, pero es solo para ejemplo. Will Fernando give the class? Volvemos a tener sí y no. Estas preguntas se les conoce como preguntas de sí y no. ¿Por qué? Porque no podemos dar una explicación, solo nos preguntan si sí o si no. Entonces, yes. ¿De quién estamos hablando? De Fernando. Entonces ponemos Fernando will give the class. Sí, Fernando dará la clase. ¿O no? Fernando dará. Perdón, aquí me faltó el not. No, Fernando will not give the class. Una disculpa aquí, acuérdense que cuando estamos contestando con no, hay que poner el not. ¿Para qué? Para hacer negativa esa respuesta y pues coincida con el no. Bueno, muchachos, creo que esto es prácticamente toda la lección. No es tan complicado. El único chiste aquí es que tengamos paciencia y sobre todo practicar para que podamos ir mejorando y a la hora de que nos toquen hacer algún ejercicio o algo, se haga muy sencillo. Otra cosa que les recomiendo es buscar listitas de verbos o los verbos más comunes o el top 20 o 30 verbos más usados en el inglés y le den una pasada. Entonces, y se pongan a practicar con estas fórmulas que les puse aquí. La verdad es que son muy intuitivas y no creo que tengan mayor ciencia. Entonces, por último, voy a dejar una pequeña actividad que ustedes me van a tener que entregar por medio de territorio. Y si todavía no tienen acceso a territorio por X o Y razón, me la pueden pasar a mi WhatsApp, al grupo de WhatsApp, la pueden subir. La actividad consta de esto, es hacer oraciones con will, expresando futuro obviamente, de cosas que desees hacer. Pueden ser inventadas o pueden ser de la vida real. Mínimo tienen que ser 5 oraciones positivas, 5 negativas
y 5 preguntas. En total dando un número de 15 oraciones. Son 5 positivas, 5 negativas y 5 preguntas. Total de 15. Aquí dice, recalcando, se puede hacer en Word o se puede dar a mano, se puede hacer a mano. Y aquí, mucha atención, subiendo evidencia del mismo. Aquí dice que en territorio, pero también si todavía no tenemos acceso a territorio, podemos subirlo tranquilamente al WhatsApp. Y cuando tengamos acceso, nada más, yo voy a dejar abiertas las fechas, ustedes pueden ir subiendo, obviamente no saturando todo al final del semestre porque ya no va a contar la calificación. Entonces siempre hay que estar constantemente reportándonos tanto en el grupo como si pueden en territorio. Bueno muchachos, pues espero que no tengan ninguna duda, ninguna pregunta hasta ahorita. Y si no hay ninguna duda, y si llegara a haber alguna, se pueden comunicar conmigo por medio de WhatsApp o podemos buscar más información por medio de Internet, pero no creo que sea necesario. Espero y haya sido muy intuitivo y todo muy sencillo y se los traté de explicar lo mejor posible, lo mejor que puedo. Entonces, si no hay ninguna duda, muchísimas gracias por su atención y espero verlos pronto en clases. Y pues nada, que tengan buen día y cuidado. Hasta luego.